Muy buenos días, tengan todos ustedes. Pues aquí estamos otra vez. Vamos a llevar la información de de la mañanera de hoy, 29 de octubre del 2020. Vamos a escuchar a López Obrador. Vamos a ver de qué trata. Por ahí les pido un like, una suscripción donde dice suscrito y ahí va, aquí abajo. Aquí abajo. Dice guardar, abajo del suscrito está una campanita, por ahí le pueden dar. En esa campanita donde dice abajo de guardar. Y el canal se llama Nelter de la Cruz, por ahí esperamos su apoyo. Compártanlo para llegar a más personas, apoyen a este canal, apoyen a su amigo Nelter. Saludos a todo México. Vamos a escuchar a la mañanera. A ver qué dicen hoy. Buenos días. Hubo mucho trabajo, varios temas hoy en la reunión de seguridad, pero ya estamos aquí y queremos informarle al pueblo de México que ya se logró establecer el acuerdo con Naciones Unidas, con los organismos encargados de Naciones Unidas para la compra de los medicamentos. Se van a comprar todas las medicinas del sector público en el mundo, en donde se consigan medicinas de buena calidad, a buen precio, y que se pueda resolver en definitiva un problema de tiempo atrás que ha afectado mucho porque no se ha contado con el abasto suficiente de medicamentos. Y ahora queremos que se resuelva esto, que no falten los medicamentos y que los medicamentos se puedan proporcionar en centros de salud, en unidades médicas, en hospitales, de manera gratuita para hacer realidad el derecho a la salud, el derecho del pueblo a la salud. Como ustedes saben, llegar a este punto costó muchísimo porque estaban involucrados intereses tanto de las farmacéuticas, distribuidores de medicamentos y funcionarios públicos, políticos, que hacían su agosto con la venta de medicamentos. Estamos hablando de alrededor de 100,000 millones de pesos. Hay constancia de que habían 10 empresas que acaparaban todo lo relacionado con la venta de los medicamentos y tenían hasta representantes al interior del gobierno que los defendían, al grado de que nos llevó
muchísimo tiempo enfrentar esas resistencias al interior del mismo gobierno. Ahora ya se consigue que no haya ninguna limitación legal, porque no era posible llevar a cabo en términos reales la compra de medicamentos en el extranjero. He comentado que para que una farmacéutica internacional de prestigio, reconocido, pudiera introducir medicamentos, necesitaba una autorización de la COFEPRIS que podía llevar hasta un año, es decir, el que se le autorizara poder comercializar ese medicamento. Eran las trabas que había para darle preferencia a ciertas distribuidoras. Entonces, ahora ya se hace una modificación a las leyes, en este caso es un decreto, para que se simplifique ese trámite y esas empresas extranjeras que producen medicinas, esos laboratorios que ya tienen registros en sus países, puedan utilizar esos registros, esas autorizaciones, y se les reconozca en México sin necesidad de trámites. Eso es lo primero. Lo otro es que ya se tiene el primer pedido de las medicinas, se va a hacer cargo la ONU, en particular la UNOPS, de la adquisición. Va a ser una licitación abierta, mundial, transparente, y se resolvió dar un anticipo a la ONU para la compra de los medicamentos. Y ya también se resolvieron los mecanismos, ya se hizo el trámite y a partir de hoy a comprar todas las medicinas para que no falten los medicamentos. Es una muy buena noticia. Entonces vamos a que firmemos aquí el acuerdo, que el consejero jurídico Julio Gutiérrez explique en qué consiste. Firmamos el acuerdo. Si les parece, luego podría intervenir Arturo Herrera, secretario de Hacienda, para explicarles el pago y anticipo de esta compra, y los representantes de los dos organismos de Naciones Unidas que tomen la palabra, y si hay necesidad, el secretario de Salud y el secretario de Relaciones Exteriores, que nos han ayudado mucho en esto, el doctor Alcocer y Marcelo Ebrard, para que se tenga toda la información. Entonces vamos a escuchar al consejero jurídico y luego firmamos.
Buenos días. Como ya lo explicó muy bien el presidente, hay un acuerdo entre los países que se llaman acuerdos de equivalencia, que permite que haya transferencia de los productos que se importan respetando las normas entre las farmacéuticas, tomando las autorizaciones que se dan entre las distintas autoridades sanitarias de los países que tienen nada más que hacer, digamos, determinadas inspecciones, autorizaciones. Como bien dijo el presidente, en México nos llevábamos mucho tiempo para que esto se diera. La norma autorizaba que se dieran no menos de 90 días para que se diera esto y el plazo era indefinido. Se tiene firmado hasta el día de hoy estos acuerdos de equivalencia con Australia, con Suiza, con Estados Unidos, con Canadá y con la Unión Europea. Lo que se va a firmar hoy es que se abre estos acuerdos de equivalencia con prácticamente todos los países y que lo que se hace es, se reducen los plazos y se simplifican todos los requerimientos documentales para que estos acuerdos de equivalencia se puedan dar y se puedan importar todos los medicamentos que requiere el país para su importación inmediata y su uso para la población mexicana. Básicamente eso es lo que va a decretar hoy el presidente y eso es lo que estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Ernest Scherer. Sí, pues firmamos. Firma del acuerdo con la ONU para que se encarguen de comprar los medicamentos a los países que en el mundo y los que mencionó Scherer. De un lado de Scherer es el secretario de Hacienda Herrera. Un lado de Herrera Gatell, un lado de López Obrador es el secretario de Salud. El último es Ebrard y los dos de medio eran los representantes de la ONU. El S. Herrera del Secretaría de Hacienda. Con su permiso, presidente. Voy a, de manera muy breve, a hacer referencia a cómo va a operar financiera y presupuestalmente esta transacción. Si me ponen la primera lámina, solamente es para explicar cuáles son las ventajas de contratar desde el punto de vista presupuestal. La primera es la UNOPS, es un organismo de Naciones Unidas especializado en contrataciones y tiene una serie de principios muy importantes. El primero es, se quiere asegurar que las contrataciones son hechas de manera transparente y eso ayuda a la lucha contra el fraude y la corrupción. UNOPS. Es una agencia de Naciones Unidas con muchos años de experiencia, tiene más de 20 años en la adquisición específica de medicamentos y posee además un observatorio regional de precios de medicamentos en 21 países. Esto lo que hace es darle visibilidad hacia el mundo al proceso de compras en México y dar una garantía de que el proceso es transparente, es competitivo y se tiene acceso a los mejores precios. Y pasamos a la siguiente. Quisiera explicar ahora cuál es esta primera fase a la que hizo referencia el presidente, en qué consiste y cómo se va a ejecutar tanto contractualmente, financieramente como presupuestariamente. Son estas tres etapas. Lo primero, ¿en qué consiste? Se van a contratar 384 claves de medicamentos por un monto de 32,000 millones de pesos. ¿Cómo se ejecuta? Se hace un convenio específico con la UNOPS que establece de manera muy clara cuáles son los hitos que detonan los pagos. Es decir, un hito puede ser cuando ellos hacen
la adjudicación de un contrato, cuando se hace el embarque del medicamento, cuando llega el medicamento, es decir, hay ciertos hitos que en el momento en que se cumplen se va a hacer pago. Y después, el instrumento a través del cual se ejecuta financieramente es una carta de crédito que será el vehículo financiero que respalde el convenio. Queremos explicar exactamente cómo opera este vehículo financiero. Entonces, lo primero es, como yo hacía referencia, es hacer un convenio entre el Gobierno de México y la UNOPS, donde se establecen los términos y las condiciones de la transacción. El segundo paso es el Gobierno de México instruye al Banco de Desarrollo, a Bancomex en este caso, que emita una carta de crédito que es enviada al banco de la UNOPS, al banco que Naciones Unidas tiene para estas transacciones. El tercer paso es el banco corresponsal de la UNOPS le notifica a la propia UNOPS que esa carta de crédito existe. Esto es una operación que se realiza muy rápidamente, en unos 2 o 3 días. Y después, una vez que se empiezan a cumplir cada uno de esos hitos, la UNOPS reporta el hito. Por ejemplo, aquí el hito que estamos ejemplificando es que se hace el embarque de mercancía de medicamentos, lo recibe el INSABI. El INSABI le comunica ahora a Bancomex que puede empezar el proceso, un clic más, que puede empezar el proceso de pagos, y el pago se realiza en una operación entre bancos y bancos. Esta es una operación estándar que tiene décadas, por cierto, de existir cuando hay operaciones de compra y venta de mercancías entre dos países. Esa es la forma en la que la operación va a estar ejecutándose a nivel financiero. Ahora lo que quisiéramos explicar es muy brevemente qué es lo que va a pasar a nivel presupuestal. El INSABI, que es la contraparte que está operando con la UNOPS, va en realidad a acumular el conjunto de demanda de medicinas para distintas entidades. El INSABI para el sector central, para el gobierno federal, y que incluye entes como SEDENA y CEMAR, y después entes que son entidades bajo control presupuestal como IMSS, ISSSTE o el propio Pemex. Y después lo que se hace es del presupuesto de cada una de estas entidades se va a liquidar la carta de crédito. Así es como va a operar. Esta es la parte financiera, que es un reflejo de la parte contractual. ¿Ustedes? Es representante de la ONU. Bueno, buen día, señor presidente, secretarios, autoridades, medios de comunicación y colegas. Para la Oficina de las Naciones Unidas del Servicio para Proyectos UNOPS, es un honor acompañarlos esta mañana y compartir el trabajo que estamos realizando para la compra consolidada de medicamentos y material de curación en beneficio de la población mexicana. UNOPS es un organismo del sistema de las Naciones Unidas y su mandato se enfoca en las adquisiciones, infraestructura pública, la gestión de proyectos y el fomento de capacidades. UNOPS utiliza un marco de gestión pública justa y equitativa en la compra de medicamentos y material de curación, mediante mejores prácticas internacionales en las compras, promoviendo la transparencia, mejor abasto posible y la mayor calidad, precios competitivos y justos, y sobre todo competencia abierta para el mercado y la industria mexicana, así como el mercado y la industria internacional. Permítame, señor presidente, comentar de los principales avances y el trabajo que está haciendo UNOPS en estos días. Antes que todo, nos estamos enfocando en las adquisiciones para el abasto más crítico. Eso, lo que comentaba el secretario, se refiere a un número de claves, la 384, que vamos a dividir en 3 grandes grupos. La primera parte son medicamentos de patentes. Lo que está realizando UNOPS en estos días es invitar a empresas titulares de patentes para poder realizar una negociación que se va a concluir en el mes de noviembre. Se van a firmar los contratos, órdenes de compras a partir de la primera semana de diciembre, y eso garantizaría el abasto a partir de abril. El segundo grande grupo son medicamentos de fuente única y genéricos y material de curación priorizados. Eso también son un número de claves importantes y la UNOPS va a realizar una licitación abreviada, que sea de corto plazo, para poder tener una adjudicación a partir del mes de diciembre y por ende la producción y el abasto a partir de enero del 2021. Esa
grande licitación o este primer paquete de licitación tiene que ver con, va a permitir cubrir casi las principales medicinas para el tratamiento del cáncer y enfermedades infecciosas. Posteriormente, en la próxima semana, esperamos poder lanzar una licitación internacional para digamos, la parte más importante de las claves. Estamos hablando de más de 2.100 claves para genéricos y material de curación. En este caso vamos a realizar una licitación internacional abierta al mercado mexicano y al mercado internacional y prevemos poderla concluir en el mes de febrero del 2021. Por ende, hacer las adjudicaciones y los contratos correspondientes y empezar con el abasto a partir de abril y durante todo el próximo año. Y después, lo que vamos a realizar a partir del próximo año con todas las autoridades es la planificación y la estrategia de la compra multianual 2022-2024. En ese sentido, vamos a trabajar una estrategia justamente de pasar a un modelo, una transición a un modelo multianual y de adquisiciones múltiples, justamente para poder garantizar y no tener problemas de abasto para los siguientes años. Y finalmente quiero, señor presidente, confirmar el compromiso de la UNOPS de trabajar conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el INSABI y COFEPRIS, para poder, digamos, mejorar, sumar esfuerzos para que se pueda dar a los mexicanos y las mexicanas una mejor prestación de salud y bienestar y contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 y a la Agenda 2030. Muchas gracias. Otro es el representante también de la ONU. Señor presidente, secretario, canciller, subsecretario, director jurídico, colegas, mi colega y amigo Giuseppe de la UNOPS. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud complementamos este esfuerzo para que México pueda adquirir los medicamentos que necesita para su población, las vacunas y los insumos médicos con los más altos estándares de calidad a nivel mundial. Ustedes están viendo ahí lo que son los fondos solidarios de la Organización Panamericana de la Salud, de medicamentos y de vacunas. No nos estamos improvisando. Desde hace 43 años que la OPS consolida la demanda de los países para lograr un mejor acceso a vacunas. Desde hace 20 años hace lo propio con los medicamentos. El Fondo Rotatorio de Vacunas cuenta con 42 países adheridos en la región de las Américas, incluido México desde este año. Y el Fondo Estratégico de Medicamentos cuenta con 34 países y 250 productos que están inscritos en la lista de modelos de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud y que incluyen también insumos para el control vectorial, otros medicamentos estratégicos y diagnósticos para programas prioritarios. Se asegura la calidad, la seguridad y la eficacia, la elegibilidad con los procesos de precalificación de la Organización Mundial de la Salud y lo que se ha mencionado acá también, la equivalencia con las autoridades regulatorias nacionales de referencia de las Américas y del mundo, y por supuesto hay una evaluación de desempeño de los proveedores en un marco de transparencia que ayuda a la lucha contra la corrupción. La próxima, y con esto simplemente dar cuenta, señor presidente, de cómo está apoyando de manera complementaria la OPS 27 medicamentos, no cualquier medicamento, no son muchas claves, pero son medicamentos estratégicos, antirretrovirales, antineoplásicos para la lucha contra el cáncer y quizás algo que es muy importante, medicamentos que la industria muchas veces tiene dificultades a producir por la escasa demanda para las enfermedades del rezago. ¿Cuáles son las enfermedades del rezago? Son estas enfermedades olvidadas, estas enfermedades que afectan a las poblaciones más alejadas, poblaciones rurales, leishmaniasis, malaria, tuberculosis, enfermedades también que un país como México está a muy cercano plazo de poder eliminar, y ahí está la contribución de la OPS, 27 medicamentos. Además, por supuesto, de 76 millones de vacunas para 20 enfermedades diferentes, incluyendo, además, por supuesto, en este marco de la COVID-19, la vacuna anti-COVID
dentro del mecanismo COVAX, que va a ser distribuida por el Fondo Rotatorio de Vacunas, en donde tenemos 160 candidatos vacunales, un poco más, y ya México reservó 51.573.200 millones de dosis para aproximadamente 20% de la población, efectuando un pago hace un par de semanas de cerca de 160 millones de dólares. Wow. Eso es cuanto, señor presidente, y cuente con la UPS, con el compromiso de la doctora Carice Etienne y de todo el equipo que me toca dirigir aquí en México. A sus órdenes. Pues ahí está, eso es lo que le duele a los pianistas. Pues este es el anuncio. Si tienen preguntas, si está claro, pasamos a las preguntas en general. ¿Qué tal? Buenos días. Carlos Calzada. Quisiera preguntarle, precisamente, estos 32,000 millones, y bueno, se van a ser tomados de lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados del asunto del Fondo de Salud, de estos 33,000 millones que se aprobaron, o de dónde van a salir esos recursos para este primer pago, para esta licitación de medicamentos. Será la primera pregunta. No quiere. Sí, muchas gracias. Efectivamente, lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados va a permitir que los recursos de fideicomiso pasen a formar parte del presupuesto que va a tener la Secretaría de Salud. En un sentido estricto, va a salir del presupuesto del sector salud, parte del cual es alimentado de estos fondos. Como yo señalé ahí, hay una serie de hitos que van a ir detonando los pagos. La mayor parte de esos hitos seguramente se van a dar para el año 2021, pero si resultara que la UNOPS se moviera muy rápido y alguno de esos hitos se cumpliera dentro de este año, es decir, por ejemplo en noviembre, hay una parte de esos que se tendrían que adjudicar con recursos de este año. En otros temas. Aquí es importante decir que este año se incrementó el presupuesto para la salud pública en 40,000 millones de pesos y que el año próximo se va también a mantener el presupuesto de este año con incremento para 9% en términos reales, y se incluye lo que va a significar el costo de la vacuna, que ya está cubierto, ya es un presupuesto comprometido, en algunos casos ya se entregaron anticipos. Decirle pues al pueblo de México que no nos va a faltar presupuesto. ¿Y por qué no nos falta presupuesto? Porque estamos ahorrando, porque no se permite la corrupción y porque no hay lujos en el gobierno y porque hay austeridad republicana. Y por eso, aún con esta emergencia sanitaria, tenemos presupuesto para que el pueblo tenga las medicinas, el pueblo tenga las vacunas y se proteja al pueblo. Bien, en otro de los temas. Pues ahí está, ahí lo escuchamos. Creo que esto es lo que les molesta a los políticos prianistas, Movimiento Ciudadano, perredista de Michoacán. ¿Por qué? Porque está sentando las bases para que no haya en los próximos sexenios robadera descaradas. Pues esperemos que no llegue un híjole, uno como Peña que repartió dinero a manos llenas, dice que para doblegar a cualquier político, enseñarle el tintineo de las monedas
y solos caerán. Bueno, vamos a dejar esta primera parte de la mañanera. Me despido, no me despido, nos vemos en el próximo canal. Vamos a seguir transmitiendo. Saludos a todos. Hasta luego.